a todos, bienvenidos una vez más a la continuación de nuestro estudio en las 7 iglesias del Apocalipsis. Estamos iniciando tercera parte de la iglesia de Sardis, en donde, como en las 4 anteriores, hay enseñanza vital e importante que cada uno de nosotros debe aprender, retener y practicar, como lo he dicho tantas veces. Recordamos nuevamente que las enseñanzas a estas iglesias, como toda la palabra de Dios, son dadas por el Santo Espíritu de Dios para que la iglesia del Señor, a la cual usted y yo pertenecemos, no por méritos, sino por gracia de Dios, obedezcamos y las compartamos también. No es solo aprender, retener y practicar, sino decirles a otros, testificarles a otros de la necesidad que ellos tienen de hacer lo mismo. Entramos a la parte de las recriminaciones de esta tercera sección de la iglesia de Sardis, una iglesia triste en cuanto a su comportamiento delante de su Señor, en la que verdaderamente ninguno de nosotros debe reflejarse, debe verse reflejado, sino todo lo contrario, huir de las cosas que a ella se le recriminan. Y estamos precisamente en la parte de la recriminación. Y como filmina de entrada, encontré ese dibujo. Debo decirles que esta es una representación que un artista hizo de uno de los 9 niveles del infierno de Dante, y en él se refleja la inutilidad de los muertos, según Dante, en su Divina Comedia, de la inutilidad de hacer esfuerzos que no conducen absolutamente a nada. Aunque esto es, por supuesto, algo mítico, inexistente, pero sí refleja la condición de aquellos que al final de cuentas insistirán hasta el día de su muerte en negar al Señor Jesucristo como su Señor, su Dios y Salvador, y tendrán un final que es infinitamente peor a ese que se refleja en este dibujo del infierno de Dante. En todo caso, la recriminación con la que se inicia, según esta filmina, es que el Señor le dice a su iglesia en Sardis: tienes nombre de que vives y estás muerto. Creo que no se requiere mayor esfuerzo para entender la gravedad de esta afirmación, sobre todo por venir de quien viene, el dueño de la iglesia, y que le diga a una iglesia: ustedes creen estar vivos delante de mí, pero están verdaderamente muertos. Esto es espantosamente grave. Vamos a continuar entonces. El estudio de hoy es un poco largo, consta de 14 filminas, así que veremos si podemos concluirlas o las dividimos en dos mitades. Así pues, iniciamos con la filmina 25 y, como les dije, están en la parte de las recriminaciones. Solo como curiosidad, también esa imagen que aparece en la parte superior de esos cuerpos, según lo da Sal, también es parte de la forma como un artista interpreta uno de los niveles del infierno de Dante. Es grotesco, pero repito, esto es solo un atisbo, un asomo, que no refleja la verdad, pero que es infinitamente inferior a el sufrimiento que tendrán aquellos que sean por decisión propia condenados por toda la eternidad. Estamos en el versículo 1 del capítulo 3, en la segunda mitad, donde encontramos una afirmación que el Señor hace en todas y cada una de las 7 cartas, cuando le dice a Sardis: yo conozco tus obras. Los alcances de esta afirmación son más que obvios. Se reconocen en el sentido de que nada se puede ocultar a los ojos del Señor. Es decir, antes de que el Señor reprenda a su iglesia o a su siervo, el Señor le recuerda a Sardis, y se lo recuerda a usted y me lo recuerda a mí: Kenneth, acordate, conozco todas tus obras. Esto es indistintamente de que haya o no recriminación. Es decir, el conocer las obras del Señor no es que el Señor esté diciendo de manera implícita en la afirmación que solo conoce las obras malas. No, Él conoce todas mis obras, las que son correctas delante de Él y las que no lo son. Así que aquí el conocer las obras es lo que determina al final si el Señor alabará a su iglesia o si la recriminará, como sucede en este caso con la iglesia de Sardis. Aquí podríamos aplicar un refrán muy conocido que dice que al buen entendedor pocas palabras bastan. Bueno, pues aquí en estas pocas palabras: yo conozco tus obras, hay mucho, muchísimo que aprender, por lo menos para aquel que, temeroso de su Señor y de su Dios,
quiere conocer en todo su contenido lo que el Señor quiere que él haga y aquello que él definitivamente no aprueba que su siervo haga. Creer tal verdad no es un asunto de voluntad, recuerden. Es lo hago o no lo hago. Es decir, hacer las cosas correctas delante de Dios no es que yo escojo si debo o no debo hacerlas. Claro que al final hay un aspecto en el que el siervo decide si lo hace o no lo hace, pero el mandamiento es claro, es hacerlo. Y tiene una calidad imperativa esta verdad en el que al final de cuentas es lo hago sí o sí, porque si no lo hago, como siervo del Señor, me arriesgo a que eventualmente el Señor tenga que reprenderme, recriminarme o amonestarme por cualquier cosa que él considera que no es correcto. Aquí entonces estoy aprendiendo que lo que el Señor ordena nunca, nunca es una sugerencia, es una orden. Pasamos a la Filmina 26, en la que como un aspecto importantísimo, es absolutamente necesario que cada uno de nosotros entienda, y ya esto lo he dicho en anteriores estudios, que entendamos que no hay nada, absolutamente nada que esté oculto a los ojos del Señor. Queda definitivamente señalado en el Salmo 139, versículos del 1 al 16, que les recomiendo que busquen y que lean para que nos demos cuenta que no hay nada que se pueda ocultar a los ojos del Señor. Y para que yo no lo olvide y para que usted no lo olvide, el Señor lo repite 7 veces en estas 7 cartas. En cada una de ellas, ya sea que el Señor le tenga que señalar cosas que no le agradan o a 2 de ellas a los cuales el Señor las alaba porque todo es correcto delante de sí para lo que ellas hacen, aún así el Señor les dice, yo conozco tus obras. Por eso les decía que esta frase no es únicamente para hacer señalamientos negativos, sino también para hacer exaltaciones de buena conducta de la iglesia delante del Señor. Y a pesar de que esta verdad es inmutable, es decir, que nada está oculto a los ojos del Señor, lamentablemente hay siervos creyendo que su Señor no los verá desobedeciendo. Es tan torpe, no sé cómo llamarlo, pero es tan torpe suponer que hay cosas que puedo hacer en lo profundo de mi ser, pensar o sentir, de las cuales el Señor no se dará cuenta. Y el salmista en este Salmo 139 lo deja absolutamente claro. No hay punto, lugar en el universo, por muy oscuro que esté, por muy alejado que esté, por muy profundo que esté, donde yo me pueda esconder para hacer algo indebido sin que el Señor lo sepa. Y las obras que el Señor ve son tanto lo bueno que yo hago delante de Él haciendo su voluntad, como aquellas que son malas y que torpemente pretendemos esconder. Y repito lo de torpemente porque llega un momento en que el siervo podría hasta convencerse que su Señor no lo está viendo, lo cual es una soberana torpeza, porque su Señor sí lo está viendo. Y en esto, en este momento, cabría preguntarme aquí, en cuanto a mí mismo, ¿qué clase de obras está viendo el Señor en mí en este momento? Es decir, lo que Él ve le agrada, lo aprueba, me da una palmadita en el hombro y me dice, muy bien, estás haciendo las cosas como yo quiero. O el Señor me vuelve a ver y yo le miro a los ojos y veo sus ojos encendidos, enojados, bravo, su rostro expresa que no aprueba lo que estoy haciendo. ¿Cómo lo ve el Señor? ¿Me felicita? ¿Me abraza? ¿Me dice sigue adelante, vas bien? ¿O me dice no me agrada lo que estás haciendo? Tienes que cambiar, tienes que enderezar y tienes que retomar el camino de obediencia. Pasamos a la Filmina 27 y siempre en el apartado del yo conozco tus obras debemos recordar, afirmar y reafirmar algo de lo cual somos totalmente conscientes de que el atributo de omnisciencia del Señor es total, como repito, ya lo dijo el salmista en el Salmo 139, y además de que ese yo conozco tus obras es porque, como dice el mismo Señor en Apocalipsis 2.1 a la iglesia de Éfeso, le dice que Él es el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Este andar en medio de los 7 candeleros no solo indica posesión, autoridad, derecho, sino conocimiento total y absoluto de todo lo que hacen o dejan de hacer las iglesias o la iglesia, su iglesia, a lo largo de todos los tiempos. ¿Por qué? Porque sabemos y recordamos que los candeleros son la iglesia. Entendemos que yo soy parte de la iglesia por creer en el Señor como mi Salvador. Por tanto, concluyo que el Señor sabe todo, absolutamente todo, acerca de mí.
Y nuevamente pongo ahí algunos pasajes que les recomiendo que busquen, ya el citado Salmo 139, también Romanos 16, 5 y 1 Corintios 1, 2 y 10, 32. Esto nos lleva a un estado de alerta en el cual no podemos permitir que el corazón me engañe y pervierta esta verdad. ¿Quién dijo esto? Por supuesto, nuestro profeta más citado, Jeremías 17:9, quien nos alerta de la forma engañosa en que el corazón quiere hacernos creer cosas que son falsas y sobre todo el grado de perversidad al que puede llegar. Esta es una alerta. Por lo tanto, no podemos permitir que ese corazón me engañe diciéndome, no, 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 hay cosas que puedes hacer de las cuales tu Dios no se va a dar cuenta. Eso es una perversión y una mentira. Tengamos mucho cuidado con este tipo de engaños. Hay que recordar que el riesgo de ignorar esta certeza y esta verdad es tanto interior, es decir, está dentro de mi ser, dentro de mi corazón, como por presión del entorno, es decir, del entorno que me rodea, de las personas que me rodean, de las cosas que me rodean, pueden eventualmente llegar a inducirme a ser engañado, de pensar que si alguien me invita a hacer algo y yo no tengo la suficiente capacidad de entendimiento para darme cuenta que aquello no es correcto, probablemente caeré. O ya sea que el entorno me esté ofreciendo algo que no tenga la suficiente capacidad de entendimiento para ver que eso el Señor no lo aprueba y eventualmente caigo. ¿Por qué? Porque recordamos que nuestro enemigo anda como león rugiente buscando cómo devorarnos y cómo hacernos caer, según nos lo advierte Primera de Pedro 5:8. Y otra vez, otra pregunta que me obliga a contestarme a mí mismo. Cuando miro dentro de mi ser, ¿qué es lo que veo? Cuando observo lo interno de mi corazón, de mis pensamientos, de mis sentimientos, de mi relación con el Señor, ¿qué es lo que estoy viendo? Estoy viendo un ferviente y verdadero deseo de obedecerlo, de amarlo, de testificar de Él ante todos los demás, de que los demás vean en mí que yo soy lo que digo ser, un hijo de Dios. ¿O están viendo que a veces parece, a veces no parece, a veces camina renco, a veces camina torcido? ¿Qué es lo que están viendo? Es importante llegar a una conclusión cierta y verdadera para eventualmente enderezar mi rumbo si concluyo que no estoy haciendo lo correcto delante del Señor. Llegamos a la Filmina 28 y de aquí pasamos al segundo componente del versículo 1, cuando el Señor, después de decirle a la iglesia de Sardis, conozco tus obras, le dice el encabezado que usamos en la Filmina primera, tienes nombre de que vives y estás muerto. Aquí inicia directamente la parte recriminatoria y aquí los efectos nocivos de un corazón engañoso, que como repito, no lo advierte Jeremías. Ellos se creían vivos y aprobados, pero ante el Señor estaban muertos. Esto es extremadamente grave, como lo dije al principio, porque hay un corazón engañándolos, diciéndoles que están haciendo, según ellos, lo correcto delante de Dios, pero cuando su Señor ve dentro de sus corazones, dicen, no, nada de lo que están haciendo está aprobado por mí, ustedes están muertos espiritualmente. Y esto, repito, como lo dije al principio, suena gravísimo, parece gravísimo y es extremadamente gravísimo. Debemos recordar, y esto lo debemos tener presente en todo nuestro diario vivir, que el Señor no mostrará su desaprobación a su siervo con delicadeza. Es decir, el Señor no va a tratar de suavizar lo malo que estamos haciendo para no contrariarnos. No, de ninguna manera. El Señor usará una faja, usará un atado de cuerdas, usará lo que tenga que usar para demostrarle a su siervo que Él está enojado por algo que eventualmente estemos haciendo mal. Usará sus ojos como llama de fuego, usará su látigo para echarnos a latigazos de cualquier acción que estemos intentando hacer o que estemos llevando a cabo. No hay delicadeza en eso porque no tiene que haberla. El Señor debe ser terminante y tajante y el Señor no alcahuetea absolutamente a ninguno de sus siervos. La magnitud y la gravedad de la falta que eventualmente el siervo cometa es la que fija el grado de enojo el Señor hacia ese siervo. Y esto lo podemos ver con total claridad en 5 de las 7 iglesias. Tengámoslo presente, entre más grave es, más duro es la reprensión del Señor. Y entre menos grave, pues obviamente podría haber un poco menos de dureza, pero siempre habrá reprensión y siempre habrá llamada de atención. Llegamos a la Filmina 29 y también siempre dentro del apartado de la recriminación que el Señor hace cuando le dice tienes nombre de que vive y estás muerto, hay una alerta importante que debemos tener presente y es recordar
que esta afirmación que el Señor le hace a la iglesia de Sardis permanece en comunidades cristianas hasta hoy. Es decir, la continuidad de la reprensión que el Señor hace, de la recriminación que el Señor hace a la iglesia es a lo largo de todos los tiempos hasta llegar al día de hoy donde lastimosamente encontramos comunidades cristianas que creen estar vivas, pero en realidad están muertas delante de su Señor. ¿Y esto por qué? Pues simple y sencillamente porque hoy existen iglesias completamente muertas en su doctrina, en sus líderes y en sus prácticas. Y basta una observación a nuestro alrededor para darnos cuenta de esto. Y esto también es una alerta, una llamada de atención para que nos mantengamos firmes y fieles en la sana doctrina, aprendiendo de la palabra de Dios directamente todos los días de nuestra vida, qué es lo correcto delante de Dios para que cuando alguna de estas doctrinas heréticas, de estos líderes falsos y de estas prácticas blasfemas, trate de involucrarnos o trate de contagiar a algunos de los que nos rodean, nosotros seamos la voz de alerta para ellos y evitar que caigan en esas cosas. Ahora, ¿qué significaba para Sardis la frase de que tiene el nombre de que vives? Bueno, entre las cosas que podemos destacar significa que ellos eran en apariencia una comunidad correcta, pero solo en apariencia. Significa que Sardis, al momento de recibir la carta, tenía una careta de falsedad. Y cuidado porque, repito, esta es una alerta para nosotros también hoy. ¿Qué significa para nosotros la vida cristiana delante de Dios en nuestro hacer diario? El hacer las cosas que el Señor quiere que hagamos y que la gente que nos rodea la vea, o ponernos una careta de hacer algo que se supone debemos hacer, pero que en lo interno de nuestro corazón no lo estamos sintiendo y no lo estamos viviendo. Apariencia, eso no es algo que va de la mano con un verdadero y fiel siervo de Dios. Filmina 30. ¿Qué otra cosa significa esto? Significa que hay contagio. La historia eclesial prueba, y hoy más que nunca, la total contaminación con la sociedad. Es increíble, es espantoso darnos cuenta de las cosas que algunas de las pseudoiglesias cristianas, que son solo nidos de Satanás, están haciendo en nombre del Señor y en nombre de su palabra, y solo están blasfemando tremendamente el nombre de nuestro Dios. Están contagiadas de la maldad del maligno y de eso tenemos que huir rápidamente. Luego otro aspecto también es la práctica. Muchas autollamadas iglesias cristianas hacen lo que el mundo hace y con un tremendo éxito, es decir, comportándose como el mundo, haciendo las cosas del mundo, cantando como el mundo, creen que atraerán, bueno, ciertamente atraen a muchos, pero son falsos, son prácticas totalmente heréticas, erradas y mentirosas. Y comportándose como el mundo, ellos creen que están ganando el mundo cuando es todo lo contrario. El mundo los está ganando a ellos. Otro aspecto es la completa falsedad de muchos de los líderes que son falsos y corruptos y que se rodean de masas de ingenuos, ciegos y engañados, torpes, que no conocen verdaderamente la palabra de Dios porque no la estudian con la sinceridad y el deseo de conocerla. Ahí sobre este tipo de líderes falsos y corruptos podemos ir a Judas 1:4, versículo 8, versículo 10 y versículo 13 y versículo 16, donde Judas nos alerta acerca de esta clase de líderes mentirosos, falsos y corruptos que hoy sobreabundan en muchos de las llamadas iglesias del Señor. También hay imitadores, imitadores de la sociedad malsana, de cómo se comportan las personas sin Cristo a nuestro alrededor, en lo que lo único que buscan son los beneficios que los hagan ricos y poderosos. Y de estos, repito, hay nombres que no voy a citar, pero que cada uno de nosotros conoce en el entorno latinoamericano acerca de falsos maestros, falsos pastores, falsos apóstoles, que lo que único que hacen es engañar a sus feligreses para que les den sus dineros y los hagan poderosos y así los engañan y los despilfarran. Llegamos a la Filmina 31, donde otro aspecto importante también que es notorio en muchas de las iglesias falsas de hoy es la hipocresía. Es el pretender ganarse el aplauso social del entorno que los rodea, del mundo, para decirlo de manera clara, haciendo supuestamente cosas buenas y así ser reconocido como algo que no lo es. Solo debemos recordar cuántas veces el Señor se enfrentó a los hipócritas de su tiempo, a los escribas y fariseos de su tiempo,
que solo hacían las cosas para ser vistos y ser alabados por los demás. Bueno, pues hoy hay también un montón de gente hipócrita, fariseos y escribas que hacen lo que hacen solo para que la sociedad y el entorno los alabe por supuestamente cosas buenas que no tienen absolutamente ningún valor, porque detrás de ellos está la mentira. Tenemos entonces que en Sardis, como en las falsas iglesias de hoy, todo se trataba de qué? De poder, que es lo que la mayoría o la gran cantidad, o todos ellos, todos estos falsos maestros buscan en medio de la comunidad en la que están, es poder, tener influencia, tener mandamiento, tener mandato, tener autoridad sobre una gran cantidad de ingenuos, los cuales colocan en pedestales con un buen maquillaje para que aparenten lo que no son y engañen a todos los que puedan. Además del poder, estos tienen una muy buena oratoria, es decir, una buena capacidad para hablar y para decir las cosas, y así usan palabras engañosas para engañar a todos los ingenuos que se dejan engañar. ¿Quiénes son los ingenuos que se dejan engañar? Aquellos que simple y sencillamente no buscan en la palabra de Dios la verdad que en ella hay para poder comparar la falsa oratoria de esta gente con la verdadera palabra de Dios y así exponerlos y descubrirlos. Y lo tercero que hacen las iglesias como la de Sardis, que también lo hacen hoy, es fingir. Es decir, como dice el Señor, aparentan estar vivos, pero en realidad están muertos. Y sin ánimo de entrar en detalles ni usar nombres, pero repito que son muy evidentes, hoy podemos ver a estas iglesias fingiendo estar vivas, pero están total, completa y absolutamente muertas. Y como una conclusión natural e inevitable, podemos decir que aquello que el mundo no vea, la falsedad de estas gentes, el Señor sí lo ve. Y lo ve con total claridad y transparencia. Y ante el Señor nada se ha de ocultar. Llegamos a la Filmina 32 y siempre continuando con el pasaje donde el Señor le recrimina a la iglesia, tiene el nombre de que vive si estás muerto. Hay una frase que siempre me llamó poderosamente la atención que se le atribuye a Mark Twain, quien en algún momento de su vida dijo, es más fácil engañar a la gente que convencerlos de que han sido engañados. Y esto es una verdad, pero meridiana, clarita, absoluta, total. La gente se deja engañar con total facilidad cuando se les hacen promesas de algo que se les dice que van a obtener si hacen esto o aquello. Y una vez que están convencidos de esa mentira, cuesta muchísimo sacarlos de ahí. Solo hay que ver las religiones falsas que predominan hoy en día, donde tratar de sacar a estas gentes de la mentira en la que están encerrados es casi que imposible. Solo el Santo Espíritu de Dios lo puede hacer. Y en asuntos de religión entonces, esto es extremadamente difícil porque han sido convencidos de un engaño tal, de tal magnitud, que sacarlos de ahí es, como dije, sumamente difícil. Las personas prefieren vivir engañadas cuando esto les evita remordimientos y les da una falsa seguridad. Es decir, creen que haciendo esto o aquello, al final de cuentas, Dios los dejará entrar en su cielo y eso les da una falsa seguridad y cuando lleguen a la presencia de Dios se van a dar cuenta de ese engaño. Y sacarlos de esa mentira es muy, como dije hace un rato, muy difícil. Todos, como una frase que es clásica en este país, prefieren aquello de me la juego. Me la juego es voy a seguir como estoy, creyendo lo que creo y esperar que al final me sea suficiente para que Dios me perdone y me deje entrar a su cielo. Ese es un me la juego. Pero es un me la juego extremadamente peligroso que no conduce más que al lago de condenación eterna en Apocalipsis 20:15. Y la prueba histórica de esta verdad son las mentiras de todas las religiones existentes hasta hoy, las que han habido y las que existen. Han dicho mentiras, mienten a sus feligreses, los engañan y los mantienen en el engaño y ellos no quieren salir de ahí a menos que el Santo Espíritu los saque con su poderosa luz de la verdad. Llegamos a la Filmina 33 y estamos siempre en el versículo 1 sobre la recriminación que le hace el Señor de que así que le dice, tú tienes nombre de que vives, es decir, tú crees que estás viva, pero delante de mí estás muerto. Así que ante sí mismos y ante la sociedad
La iglesia de Sardis parecía viva, pero ante su Señor están muertos. Y al final de cuentas, la única verdad que prevalece aquí es la posición del Señor. Es decir, estaban muertos. ¿Qué significa entonces para Sardis esta condición de estar muertos? Cabría la pregunta. ¿Podría indicar que ellos perdieron la salvación? Hay que tener mucho cuidado con esto. Hay que entender y hay que evitar a aquellos que con ligereza, con engaño, con ignorancia, pretenden afirmar cosas que la palabra de Dios no está diciendo. Repito, ¿podría indicar pérdida de la salvación? Hay un comentario de Carballosa al respecto que dice, la realidad en Sardis era más bien de muerte espiritual, oigan bien, no en el sentido de aniquilación o de cese de la existencia, es decir, condenación, sino de un estado de impotencia, incapacidad e inhabilitación. En otras palabras, de acuerdo con Carballosa, con lo cual concuerdo, no se está afirmando que la gente de Sardis en su condición de muertos hubiesen perdido la salvación. No es eso a lo que se está refiriendo el Señor, sino que ellos eran completamente impotentes para hacer lo que debían hacer. Eran totalmente incapaces de cumplir sus responsabilidades con su Señor y estaban totalmente inhabilitados en esa impotencia e incapacidad para realizar las obras que debían realizar por las cuales el Señor les hubiese dado su aprobación. A eso se refiere, a testimonio, a cumplir con los mandatos que el Señor da, a no querer hacerlo, simple y sencillamente por ser totalmente ineptos en el sentido de obedecer a su Señor. Ahora, una pregunta que, por supuesto, de esas preguntas incómodas que nos hacemos con regularidad y que en algunos creyentes puede causar temor. La pregunta es, ¿cómo sé yo que estoy vivo para Dios y no muerto? Esta es una pregunta importante que debemos contestar. ¿Cómo sé yo que verdaderamente estoy vivo para Dios y no muerto? Para empezar a contestar esta pregunta pasamos a la Filmina 34 y al hacerla debemos tener presente lo que, repito, ya he citado en este mismo estudio varias veces, lo que dice Jeremías 17:9. El corazón es engañoso, así que tengamos cuidado cuando veamos para adentro para buscar si yo estoy vivo para Dios y no muerto, no permitamos que el corazón se meta y trate de darnos una falsa impresión, trate de engañarnos. ¿Qué debo hacer? Bueno, lo que yo considero que debo hacer, incluso lo hago por experiencia propia, es que veo dentro de mi ser, es decir, cierro los ojos y veo en lo profundo de mi ser y con la ayuda de la palabra de Dios que estudiamos constantemente, hago las conclusiones necesarias de cuál es mi verdadera condición. Y veámoslo primero, esto era mi condición antes de conocer al Señor, antes de que el Señor me rescatara, antes de que me alcanzara con su gracia. Y es la que se menciona por parte del apóstol Pablo en Romanos 3:23, cuando dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Bueno, esa era mi condición antes de que el Señor me encontrara. Y esta situación de estar destituido, es decir, sin derecho a ir a la presencia de Dios, tenía su origen también en una verdad que el mismo apóstol Pablo vuelve a expresar en Efesios 4:22, cuando dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, es decir, aquella cuando estábamos destituidos de la gloria de Dios, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. ¿Cuál es ese viejo hombre? El que yo tenía antes de conocer al Señor cuando vivía en delitos y pecados, despojados del viejo hombre que está viciado, es decir, cargado, lleno de todos los males conforme a los deseos engañosos, no solo del corazón, de la vida de oscuridad que vivía en aquel entonces, sino del entorno que también está completamente sumergido en oscuridad. Esta forma de vivir, obviamente, me hacía muerto delante de Dios. Esta condición, por cuanto todos pecaron y el viejo hombre, hacían que yo permaneciese muerto delante de Dios. Seguimos con la Filmina 35 y estamos tratando de contestar la pregunta de cómo sé yo que estoy vivo para Dios y no muerto. Ya lo estamos delimitando cuando digo veo dentro de mi ser y hago algunas conclusiones. Ok, ya entendimos entonces que estaba muerto en delitos y pecados y dominado por un viejo hombre que me hacía hacer cosas y vivir en un mundo totalmente lleno de maldad. Pero, por gracia de Dios, su gracia me alcanzó y esto produjo en mí
lo que también otra vez Pablo dice en 1 Corintios 6:11, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué es esto? El acto de gracia por el cual el Señor me llevó hasta Él, me encontró y lo que hizo fue lavarme de mis pecados, santificarme de la condición de impiedad, justificarme delante de Dios, todo en su nombre y por la acción del Santo Espíritu en la vida de cada uno de aquellos que le creen, de los que se han sido lavados, santificados y justificados. Esta acción es exclusiva de la gracia de Dios y por ella me alcanzó. Es decir, aquí en este momento, por gracia divina se ha cumplido en mí su promesa que el Señor da en Juan 1:12. El evangelista dice, mas a todos los que le recibieron al Señor Jesucristo, a los que creen en su nombre, les dio potestad, es decir, derechos de ser hijos de Dios. Entonces, en los dos primeros casos, ¿era hijo de Dios yo? No, definitivamente no, porque estaba muerto en delitos y pecados y hacía la voluntad de mi viejo hombre. Ahora, cuando he sido lavado, santificado y justificado en el nombre del Señor y por la acción del Espíritu, me ha sido dado el derecho de ser llamado hijo de Dios. Y esa nueva condición es la que verdaderamente hace que yo esté vivo delante de Dios y no muerto. Así que aquel viejo hombre que antes operaba en mí fue cambiado por un nuevo hombre creado según Dios, el cual podemos ver en Efesios 4:24. Ese nuevo hombre es el que habita en mí, es el que me hace ver con total claridad que estoy vivo para Dios y no muerto, porque yo le creo al Cristo, yo confieso al Cristo, yo amo al Señor Jesucristo con todo mi corazón y lo único que deseo en mi vida es hacer su voluntad y agradarlo en todo lo que yo haga. Eso me dice a mí que estoy vivo para Dios y no muerto. Llegamos a la Filmina 36, que sería la penúltima del estudio de esta semana. Estamos concluyendo con la parte de la pregunta de cómo sé yo que estoy vivo y no muerto. Bueno, el asunto es que sabemos que esta condición de lo que acabo de decir se adquiere por fe, que es la fe, la certeza y la convicción de aquello que sin poder verlo yo creo que existe, de acuerdo con lo que dice Hebreos 11:1. Y esa fe está depositada completamente en el Señor Jesucristo, en su sacrificio en la cruz, en su resurrección y en sus promesas, cada una de ellas. Así que por esa razón sé que estoy vivo porque yo creo esa obra vicaria, yo creo en su resurrección, yo creo que Él está sentado a la diestra de Dios Todopoderoso y yo creo que Él ha de venir y va a regresar por mí en el momento que así lo decida. Como lo dice también otra vez, citando a Pablo, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todo aquello que había al principio, el viejo hombre muerto en delitos y pecados, sin derecho a la gloria de Dios, terminó, concluyó, porque ahora soy una nueva criatura. Y todo lo que ha sido hecho en mí a partir de esa nueva criatura son nuevas delante de Dios y para la gloria de Dios. Entonces, la garantía de la condición de estar vivos para Dios descansa totalmente en la promesa divina. Ni siquiera en lo que yo hago o dejo de hacer, porque es Dios el que ya lo hizo todo y el que me motiva a mí y lo motiva a usted a ser obediente delante de Él. De acuerdo con lo que dice el evangelista en 10:9, Juan afirma, en palabras del Señor Jesucristo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Si el Señor es la puerta de salvación, hemos entrado por él. Yo he entrado por esa puerta. Y el Señor me dice, entraste por la puerta que yo represento, sos salvo y entrarás y saldrás y hallarás pastos delante de mí. Así que por esto puedo tener certeza de lo que yo soy delante de Dios en este momento. Y la pregunta es, ¿ya entró usted por esa puerta? ¿Ya hizo esa decisión por el Señor Jesucristo? Yo, sin ánimo de que esto parezca pretencioso, puedo decir que entré. Y ni siquiera fue por un acto de sabiduría de mi parte, sino por un acto de necesidad en la vieja condición en la que estaba. Entonces, la conclusión final de esto es, ¿estoy vivo para mi Dios? Ciertamente en las promesas del Señor Jesucristo, estoy vivo para mi Dios. Lo estoy, ciertamente lo estoy.
Llegamos así a la Filmina 37, que para nuestros efectos es la última del estudio de esta semana. Y estamos en la última parte de la recriminación, por lo menos del versículo 1, donde el Señor le dice a la iglesia de Sardis que estás muerto. Y tenemos que en tal condición, es decir, vivo para Dios, en la fe en el Señor Jesucristo, todo mi ser se revela contra toda impiedad. Y como en Tiatira, hoy cumplo el mandato que el Señor me da a través de Pablo en Romanos 12:9, cuando me manda y me dice, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Esta es otra manera en la que yo puedo testificar de que vivo para Dios. ¿Por qué? Porque aborrezco lo malo y quiero hacer lo que es bueno delante de Dios. Si yo no estuviese vivo para Dios y esa condición fuese la que el Señor declara, estás muerto, yo estaría haciendo y amando lo malo y dejando de hacer lo bueno. Pero Dios, que ve en lo profundo de mi ser, sabe que aborrezco lo malo, como usted debe aborrecer lo malo, y sigo lo que es bueno, como usted debe seguir lo que es bueno. Porque este es un mandamiento perentorio del Señor. Así, al poner en la balanza lo que yo soy hoy, como por ejemplo lo que dice Juan 1:12, y mi diario vivir, es decir, lo que dice Romanos 12:9, veo mi condición ante mi Señor, la realidad de lo que yo soy. Y al resultado del buen andar, es decir, haciéndome y esforzándome por cumplir los mandamientos y obedeciendo al Señor en todo momento, sumo ese grado de obediencia en lo que el Señor le manda a Josué, su siervo, trayéndolo a mis días, y repito y hago lo que el Señor le dijo a Josué en el capítulo 1, versículo 8, cuando le manda, Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué me está diciendo el Señor a mí? Kenneth, nunca se aparte de tu boca el evangelio de salvación de tu Señor, sino que de día y de noche tienes que meditar en él, tienes que guardar lo que en él se dice y hacer todo conforme a lo que en él se manda, a todo lo que en él está escrito, porque si lo haces así, entonces vas a hacer prosperar tu camino delante de mí y todo te saldrá bien. En otras palabras, estoy vivo para mi Dios porque mi Dios así me lo confirma y así lo garantiza. Bien, yo espero sinceramente que cada uno de ustedes pueda decir lo mismo. Y si, repito, hay alguien que todavía no ha hecho la decisión por el Señor Jesucristo, por favor, hágalo pronto, hágalo ya, porque recuerden que nadie tiene garantizada la siguiente hora de vida. Entonces, mejor hacerlo ahora, porque si no lo hace, y llega ese momento de partir, ya no podrá hacerlo. Allá ya no tendrá oportunidad, sino que su fin ya estará determinado por su falta de decisión por Cristo. Así que hágalo ahora, busque al Señor, arrepiéntase delante de Él, pídale perdón, dígale que usted le cree como Señor, Dios y Salvador, y el Señor le responderá, lo alcanzará con su gracia, lo lavará, lo limpiará, lo santificará y lo justificará delante de Él, convirtiéndolo en un hijo de Dios. Dios los bendiga y recuerden, por favor, compartir este estudio con otros. Hay tanta necesidad en este mundo, tanta falsedad que recorre el mundo y hay tantísima gente que está siendo engañada, que nosotros somos la luz que ellos necesitan a través del entendimiento y la exposición de su palabra para que ellos también puedan, viendo esa luz, ser salvos. Por favor, no escondamos la luz, pongámosla en alto, levantemos la mano delante del Señor para que otros puedan también ver esa luz. Enviémoselo a través de las redes sociales estos estudios para que ellos también puedan entender y puedan ser salvos. Dios los bendiga y nos estaríamos escuchando por gracia divina en 8 días.